Una de las áreas más ricas que le va a tocar a la diplomacia chilena es la comprensión de los fenómenos globales, esta gran transición global y la transición misma que vive Chile, de manera de poder capturar las incertidumbres que están ocurriendo y que nos afectan directamente. De ellos es la forma en que se ejerce el poder, las incertidumbres económicas, financieras, la incertidumbre del cambio climático, la alimentaria, la de la tecnología, la cultural, la incertidumbre religiosa, la de los factores educativos, de modo que la academia de Andrés Bello y en la formación de los diplomáticos tiene un enfoque, si se quiere, transformador también dentro del ejercicio y de la incorporación de valor a la toma de decisiones del jefe de Estado, independientemente de cuál sea su orientación o corriente política. Y es que el diplomático de estos tiempos, que se diferencia un poco del de antaño, es la velocidad. Antes hacíamos la diplomacia, y yo recuerdo por haberla vivido y haberla ejercido en el cargo de cónsul general, la hacíamos más pausada, más reflexionada, lo que significa que no es que nos metamos a atropellar, no, necesitamos es que en estos tiempos leer los contextos globales, porque puede que una crisis emerja y por lo tanto el país se tiene que apoyar claramente en su servicio exterior, lo tiene que enriquecer y nutrir de modo que desde cualquier lugar del mundo se esté trabajando respecto a hacia dónde apunta la dirección de los tiempos. Si eso se hace adecuadamente, ¿quién se beneficia? Chile, porque nosotros no solamente comunicamos lo que es el Estado, comunicamos no solamente lo que es la nación, sino comunicamos qué es la sociedad en buena cuenta. Representamos a la sociedad y eso se hace muy bien. Y en este proceso formativo y con esta transición que se está viviendo a nivel global, necesitamos tener ojos y oídos en la mayoría de los lugares posibles, de modo de poder anticipar escenarios, que eso es lo que hace un muy buen diplomático. La gran característica del diplomático moderno es que tiene que estar en todos los escenarios y en todos los estadios disponibles. Esto es, participando activamente. Más que emitir, el diplomático de estos tiempos tiene que escuchar. Siempre se ha dicho que el diplomático tiene esa habilidad, la de escuchar, pero ahora tiene que discernir. Porque en una de esas se deja atrapar por el juego de las redes sociales y termina trayendo información que no le es útil o termina siendo elemento de propagación de algo que no es relevante. Pero, por ejemplo, en una nación que esté en convulsión, las redes sociales le van a permitir a ese diplomático tomarle la temperatura a un movimiento social y las consecuencias que ese movimiento social pueden tener en un contexto global. Por lo tanto, de esa lectura adecuada que haga el diplomático, es que escuchando bien, leyendo bien, observando, pero sobre todo comparando la información, es la que le va a permitir a la sociedad trascender en la importancia. El diplomático aquel de cliché, de bueno para el cóctel, de estar en las reuniones sociales, ese diplomático ya no existe. El diplomático bueno es aquel que está trabajando en el cóctel, que está trabajando no solamente en horas de oficina, que está en un taxista, de pronto en la conversación con un taxista captura un dato que le puede ser muy útil, en una conversación, en una compra y venta de un supermercado. En fin, este diplomático tiene que ser íntegro e integral. Íntegro en el sentido de no deformar los datos que le entregan, sino transformarlos. E integral es por la capacidad que tiene de apreciar el mundo y de cómo lo interpreta. Por lo tanto, yo creo que la diplomacia está en uno de sus mejores momentos. Y para Chile, que tiene una diplomacia muy fortalecida, vigorizada, es simplemente que tenemos que seguir ampliando nuestras estaciones, nuestras misiones, nuestras embajadas, nuestra participación, de modo de que Chile dé cuenta de lo siguiente: estamos conectados con 3.800 millones de personas, que son la suma de los tratados de libre comercio con los que tenemos. Pues bien, tenemos que trabajar en el campo político, en el campo económico, en el campo social, en el campo cultural. Ahí el diplomático que haga esa función está cumpliendo con su rol de servidor público. Y ahí es donde la sociedad va a valorizar este servicio. De hecho, lo que más ha nutrido de potencia al servicio exterior chileno es la capacidad
que ha tenido de hacer tratados de libre comercio, de acompañamiento de tratados culturales, científicos, que le han permitido crecimiento y desarrollo a Chile. Es cierto que ha habido una conducción política, pero debajo de ello los negociadores han sido diplomáticos, los que le han permitido ponerse en sintonía con diplomáticos de otra nación para tener esta enorme apertura que tiene nuestra economía. El periodista lo que hace es ir a una fuente, tomar una información y rápidamente despacharla. En el periodismo tenemos tres fuentes básicamente. Es la información, el periodismo interpretativo, que es ya un poco más reflexivo, y un periodismo de opinión. El diplomático no debe tener ni opinión propia, y tiene que tener mucha interpretación y tiene que tener mucho dinamismo. Es diametralmente opuesta el rol del diplomático porque en su formación incorpora disciplinas que no ha visto el periodista y por lo tanto, si no sería fácil porque tendríamos en los ministerios de Relaciones Exteriores, tendríamos una terminal de las agencias EF o cualquiera de ellas y tomaríamos esos cables. Pero lo que hace el diplomático es extraer los datos sustantivos e incorporarle valor a una información, buscar otros antecedentes y darle un contexto global de manera que un proceso de datos que un periodista transforma en información, un diplomático lo tiene que transformar en valor agregado para la toma de decisiones, para interpretación y lectura de escenarios de las autoridades. Esa es la gran diferencia entre un periodista. El afán de un periodista es cómo llega rápido con una noticia a las audiencias y el rol del diplomático, cómo llega lo más rápido posible a su audiencia, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, para asesorar oportunamente al gobierno. Y es una enorme diferencia entre una profesión y la otra. Las redes sociales son meros instrumentos y son instrumentos que pueden confundir si uno no está muy atento a ello. Las redes sociales lo que hizo es que democratizó quién puede producir datos. Nada más que eso, no información, no noticias, es datos. Y esos datos tienen que ser cuidadosamente leídos. Las redes sociales están llenas de un 20% de certezas y de un 80% de datos que no son ciertos ni relevantes. Y de ese 20% es que nos tenemos que fijar. A nadie le importa con quién yo estoy comiendo, pero sí le importaría saber que si estoy en una reunión con una autoridad, qué es lo que se trató y qué tema es el importante que se puede extraer ahí. Las redes sociales son una palanca de flujo de datos y el diplomático lo que tiene que hacer es tomar ese flujo de datos, sacar aquellos que no son útiles y extraer los que le son útiles para incorporarle valor. Es lo mismo que si tuviéramos 20 diarios a la vez. Lo que pasa es que en lugar de tener 20 diarios o 5 canales de televisión al frente, vamos a tener solamente un instrumento en que nos está llegando información y ahí tenemos que evitar la confusión que nos puede llevar a graves errores.